hay plenitud de gozo. El pueblo de Israel lo padeció. Y estamos llamados a vivir una vida santa. Dice 1 Pedro, está ahí si quieren abrir la Biblia, mantener en esa hoja, porque dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sean sobrios, esperen por completo. Estoy leyendo 1 Pedro 1:13, 1 Pedro 1:13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sean sobrios, esperen por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y acá les dice, ustedes como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían, estando en vuestra ignorancia, o sea, sin Cristo. Por el contrario, sino, como aquel que os llamó es santo, Dios nos llamó, es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santos. Sed santos porque yo soy santos, le dice Pedro a los hermanos de las iglesias. Si invocáis por Padre, estoy leyendo el 17, 1 Pedro 1:17, si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, Dios juzga, ¿no? Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, o sea, todo el tiempo de nuestra vida. Tiene que haber un temor por las cosas de Dios. Sabiendo, el 18, que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Fuimos rescatados no con cosas corruptibles como oro o plata, sino que fuimos rescatados con el 19, con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado, ya preparado. Esto estuvo preparado desde antes de la fundación del mundo. No fue algo en el momento que a Dios se le ocurrió, bueno, salvemos al hombre. No, esto estaba preparado desde antes del mundo. Y manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Y el 21 termina, mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Nuestra fe y esperanza sean en Dios. César habló de la esperanza el otro día. Nuestra esperanza está en Dios. Y este pasaje empieza por tanto. O sea que hay algo escrito antes. Por tanto, está esto, pero también está esto. Y antes Pedro, si vamos desde el versículo 3 de 1 Pedro 3, dice muchas cosas interesantes. Lo voy a leer así entendemos. Bendito, leo 1 Pedro 1:3, 1 Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Renacimos en Cristo. Los hermanos renacemos en Cristo, tenemos un encuentro con el Señor. Para una esperanza viva, hay una esperanza, estamos esperando en el Señor. Por la resurrección nacimos. La resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia, lo que vamos a tener es incorruptible esa herencia, es incontaminada, no tiene contaminación, es inmarcesible, que no se marchita y está reservada en los cielos para nosotros, hermanos. El 5, que somos guardados por el poder de Dios. Somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada, revelada en el tiempo postrero. Y acá viene algo que Marcelo hoy en la Santa Cena nos dijo, el tema de la persecución, el tema de Nerón, estaba persiguiendo a los cristianos, ¿no? Estaba pesado el tema. Los cristianos eran tirados al circo romano, los cristianos eran puestos como antorchas vivientes, nuestros hermanos que sufrieron. Y acá los hermanos estaban pasando por esas cuestiones tan fuertes. Dice el 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe. Para que sometida a prueba vuestra fe. Estaban en persecución, estaban en tribulación, la estaban pasando difícil y muchos aflojaban en su vida cristiana. Hoy también muchos aflojamos en la vida cristiana, pero a veces por la comodidad que tenemos, me parece. Estamos muy cómodos.
para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Acá está hablando de las pruebas. Dios nos va a probar con las cosas difíciles que atravesamos. No es que somos cristianos y todo está resuelto, no pasa nada difícil, tengo todo garantizado de que tengo un camino de rosas y todo espectacular. Atravesamos pruebas y ahí nuestra fe ¿en qué se queda? El Señor me abandonó, ya no creo, y hermano, no. No, hermano. La fe viene, tenemos que buscarlo más al Señor, más fuerte. ¿Sí? No aflojar, nuestra fe está en Él. Y en las cosas de la herencia que tenemos en Él. Dice el 9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación. El 8, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veis. Nosotros amamos al Señor lo vimos. No, estamos esperando sin verlo, es fe, 100% fe. ¿Sí? Acá no vemos al Señor. Vivimos por fe, andamos por fe, caminamos por fe, nos movemos por fe. Obteniendo el fin de vuestra fe. Hay un fin en nuestra fe. Vamos a llegar a un momento que nuestra fe va a estar ahí, que es la salvación de vuestras almas. A ver, hermanos, sigan, continúan, no aflojen, hay persecución. Están pasándola mal por pruebas. La están pasando, la están luchando, hermanos, no aflojen. Uno es propenso a, bueno, me está pasando esto y esto y esto, y no, ya está. El Señor no me escucha, se cerró el cielo. Sigan, hermanos. Los profetas, dice, que profetizaron, estoy leyendo el 1:10 de 1 Pedro, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron, diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Y esos profetas escudriñaron, estudiaron qué persona, qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló, el 12, que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado, el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en la escuela, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Entonces acá tenemos, en la primera parte de la carta de Pedro, del 1 al 12, tenemos varios elementos. Los voy a decir rápido porque se nos fue la hora. Primero, que Dios nos hizo renacer por Jesucristo. Tenemos una vida nueva en Cristo. Después, Dios hizo en mi favor que estoy protegido por Él, por el poder de Dios. Esto es un privilegio. Que nuestra salvación va a ser revelada en los últimos tiempos. Uno dice, bueno, Señor, mandá tu salvación ahora ya. No, tenemos que esperar la salvación que viene, la salvación de nuestras almas. Dios obra en misericordia y nos saca de muchas situaciones, nos sostiene en muchísimas situaciones. Pero va a llegar un momento que todo esto ya pasó y vamos a ser salvos por la eternidad. Nuestra salvación, dice Pedro, que es tan extraordinaria que todos los profetas del Antiguo Testamento anhelaron ver lo que nosotros hemos visto. Esos profetas escribieron, indagaron, estudiaron, pero nosotros está mirar realmente la fe que tenemos en Cristo. Pedro nos anima a vivir con esperanza y luego nos anima a vivir en santidad. ¿Y saben lo que son los verbos? Sí. ¿Saben lo que son los verbos? Sí, creo que sí. Casa. No, casa no es verbo. Sustantivo, ¿no? Lindo. Adjetivo. Verbo, caminar, saltar, jugar. Y hay un modo que es el imperativo, ¿no? Donde no es opcional, donde se indica, donde no hay una sugerencia. No dice si querés hacerlo, si no querés hacerlo, no lo hagas. No son sugerencias. El modo indicativo indica. Y Pedro utiliza indicativos. Nos está indicando cómo se vive una vida santa. A partir del 13, antes del 13 dice todo lo que hizo Dios por nosotros. Todo lo que tiene Dios en esa esperanza por nosotros, sus hijos. Y ahora a partir dice cómo tenemos que llevar adelante esa vida santa para el Señor. Dice el versículo 13, tenemos que ceñir los lomos de vuestro entendimiento. Nuestra mente, una mente que tenga un juicio claro de lo que es la voluntad de Dios. Tenemos que conocer la palabra de Dios.
tenemos que vivir una vida en fe, en obediencia para el Señor. Tenemos que ceñir. Los soldados, cuando iban a la guerra, se ceñían la túnica. No se llega a ver, justo ahí le recortamos. Se metían la túnica, se la enganchaban en el cinturón. ¿Para qué? Para que no se enganche y se tropezara. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Cuántas cosas en nuestro caminar cristiano nos están jugando tan en contra? Y seguimos con esa túnica desparramada. Seguimos con toda la túnica enganchándonos y a cada rato me tropiezo con lo mismo. Con lo mismo voy y caigo en lo mismo y caigo en lo mismo. Agarremos esa túnica, hermano. Metamos ahí, acomodemos todo para poder pelear la vida cristiana. Tenemos que acomodar y sacar lo que hay que sacar, juntar lo que hay que juntar, ajustar lo que hay que ajustar en nuestra vida cristiana. Nosotros somos los responsables de caminar más cerca del Señor, porque estamos en donde, bailando el vals Danubio Azul. Tan, taran, tan, nos dormimos, ¿no? Es una guerra, hermanos, es una guerra espiritual, hay almas que salvar. Y nosotros tenemos que salir victoriosos también. No es una vida que se vive a la ligera. Es una guerra, es una disciplina. Si pensamos en los soldados, disciplinaban su vida. No se tomaban las cosas y cómodamente. Es un entretenimiento más la iglesia. Voy un rato, canto, me siento bien, me ponen las pilas, me cargan. No, en el día a día, allá afuera, cuando estoy en todos lados, tengo que saber que tengo que estar ceñido, atento, un juicio claro, ¿no? El segundo imperativo, que no son cosas opcionales, porque la santidad no es una opción para ningún cristiano, es que tengamos que ser sobrios. ¿Sí? Y esta sobriedad la da el Espíritu Santo a nosotros, ese dominio propio que tenemos que tener. Antes dice que éramos llevados de acá para allá por nuestros deseos, ¿sí? Pero Dios nos dio una vida de sobriedad. Tenemos que buscar esa sobriedad. ¿Qué sería? Saber manejar adecuadamente todas mis cosas, todos nuestros apetitos, todos nuestros deseos, que estén, en cierta forma, como moderados. Es decir, que no se salgan y se descontrolen. Esas pasiones que tenemos, que yo no sea esclavo de esas pasiones. Una vida sobria es una vida que no tiene excesos, que sabe para dónde va, que hace lo correcto, que descansa lo que tiene que descansar, ni más ni menos, que gasta lo que tiene que gastar, que se viste como tiene que vestirse, donde se ve Cristo, ¿no? Y eso lo da el dominio propio. El Espíritu Santo obra en nosotros, nos selló y quiere que seamos el Señor sobrios en todo. Esto honra al Señor. Sabemos que Pablo habla bien claro de las pasiones de la carne, de las obras de la carne. El tercer imperativo es esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Por completo, completamente tengo que esperar en la gracia, en su gracia. Y esto de gracia, a veces queremos hacer las cosas por nuestra fuerza, no en el poder y en la gracia del Señor. Queremos hacer todo por, bueno, yo, en mi sabiduría, yo tengo experiencia, me puedo superar y el Señor dice, andemos, vivamos, esperemos completamente en esa gracia, la gracia que el Señor tiene. Está ahí nuestra fuerza, en la gracia del Señor, no en nosotros, no en nosotros. Él nos va a dar su poder. Si pensamos que, bueno, vamos a vivir una vida cristiana sin el poder de Dios, sin Dios, la gracia del Señor se tiene que manifestar en nosotros y abrazar esa gracia, ese poder que Él nos da. El cuarto imperativo, porque la santidad no es una opción, y dice, como hijos obedientes, fíjense que Pedro siempre los enfoca en la obediencia. No le dice como hijos medios obedientes o un poquito obedientes o que obedecen una cosa. No, él está mirando hijos obedientes porque Dios nos ve santos y Él está trabajando en nosotros, ¿no? Él va ahí moviendo las cosas
Su mano de amor trabaja en nuestra vida con tanto cuidado. Y Dios quiere vernos obedientes, ¿sí? No nos tenemos que conformar, dice. No conforméis, ese sería el imperativo, no os conforméis a los deseos que antes tenías. Nosotros recibimos una nueva vida y sería una contradicción seguir viviendo como hijos de las tinieblas. Somos hijos de la luz. Si Dios es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos, estamos representando a nuestro Padre. ¿Y cómo lo representamos? ¿Viviendo cómo? Alejandro Magno una vez se enteró de que uno de sus soldados estaba portándose tremendamente mal y que justamente se llamaba Alejandro, como él, esos nombres importantes de la historia, héroes. Y apenas se enteró de que este soldado estaba portándose mal, lo mandó a buscar, lo trajo. Obviamente el soldado dijo, acá me... Y le dijo, o cambiás de conducta o te cambiás de nombre, ¿no? Y nosotros como cristianos a veces tendríamos que pensar, ¿nos entra la palabra cristiano? La palabra cristiano es ser como Cristo, pequeños Cristos. ¿Estamos viviendo como Cristo? ¿No? No conformarnos a la forma que antes vivíamos. Cristo nos pide seguir adelante, a la perfección. Sean santos porque yo soy santo. Uy, no, pero yo soy así. Yo muchas veces dije eso, bueno, yo ya soy así. No tengo remedio. No, ese no es el pensamiento de un cristiano. Sean perfectos, sed perfectos porque yo soy perfecto. Tenemos que avanzar en nuestra santidad. Y aquellas cosas que nos cuestan entregárselas por amor al Señor. Y acá, ya terminando, porque si no, tenemos mucho para decir de esta carta hermosa que Pedro le escribió a su iglesia en momentos de dificultad, de prueba. Pero ya voy terminando. Cristo nos llamó a vivir una vida, y hoy en la Santa Cena Marcelo lo dijo, una vida contracultural. No podemos ser flexibles con los valores que hoy y que la sociedad siempre ha tenido, muchos valores anticristianos totalmente, porque nuestra vida, como ese pescadito, va a contracorriente. Vamos a tener que hacer un esfuerzo, porque todos van a tirar para el otro lado, van a ir cómodamente llevados por las corrientes, ¿no? Y bueno, acá estamos, vamos felices, bailamos todo y nos festejamos. No, el cristiano tiene que ir contra la corriente en muchísimas cosas, muchísimas cosas. Y nosotros como cristianos a veces nos dejamos intimidar y no digo, me callo, bueno, paso desapercibido y hacemos la de Pedro, negamos al Señor. Y no podemos aflojar, no podemos deshonrar al nombre de Cristo, necesitamos levantar a Cristo donde estamos, necesitamos no conformarnos a este mundo, a esta era, a este siglo que sabemos cómo vive, no nos horrorizamos, cada vez está la sociedad peor, la familia peor, los matrimonios peor, los niños peor. No nos horrorizamos, pero nos da lástima y oramos para que nuestra influencia, la Iglesia de Cristo, se levante y realmente podamos, ¿no? Por ahí se dice, bueno, es costumbre esto, ya se tomó, se adoptó, la sociedad lo tomó, nosotros también, y bueno, listo, ya está. No, porque es costumbre, no. Como hijos de Dios va a haber muchas cosas que esto no lo puedo tomar como algo para mi vida. Procuro la santidad en mi vida, busco la santidad en el Señor. Digo pues, dijo Pablo, andad en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Esa lucha constante, la carne, el Espíritu, la carne, el Espíritu. Ahora sí, si le doy de comer a la carne, ahí está representado por un lobo negro, y le doy de comer, no puedo tener una vida en victoria en el Señor.
Quiero victoria en el Señor, ¿a quién le tengo que dar de comer? No alimentar el perro negro para nada, alejarme, ¿sí? ¿Y darle de comer a quién? Al perro blanco, al lobo blanco, que se fortalezca y el otro se vuelva raquítico el negro. ¿Y cómo lo alimento? Meditando en la palabra, escuchando la voz de Dios, orando, yendo al Señor, sirviéndole, estando con los hermanos. ¿No? Qué importante, qué importante. El último imperativo, y ya cerramos, dice, sino que así como aquel que nos llamó es santo, Dios nos llamó, Él es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Qué importante, ¿no? Que sea algo transversal en nuestra vida, que ocupe la santidad todos los rincones, ¿no? Dios nos ve en todos lados, Dios no se toma vacaciones. Y a veces es fácil, bueno, vengo a la iglesia, estoy un rato con los hermanos acá, bárbaros, todos nos portamos, somos buenos, hermosos, lindos. Pero la careta, a Dios no se la podemos, no lo vamos a engañar nunca. Señor, transformá mi vida. Señor, cambia mi vida. Señor, cambia mi vida. Tus pensamientos no son mis pensamientos, Señor. Muchas veces mis pensamientos están totalmente errados con los tuyos, Señor. Él nos llamó, Él es santo, Él nos ama, Él quiere pensamientos de bien para nosotros. ¿Sí? El carácter de Dios es santo. Y a veces nos olvidamos, pero lo que pasa con el pecado es algo muy claro y está ejemplificado con un tornillo. El pecado es como un tornillo. Bueno, voy pecando, se va enroscando, y peco y sigo pecando y hay un montón de roscas ya recontrametidas. Sí, porque me fui alejando del Señor, porque me olvidé del Señor, ya no vivo en santidad, porque me fui, ya no me congrego mucho, ya no sirvo mucho, ya. Y bueno, después para sacar eso, cuesta, ¿no? Dios se encarga, Dios por amor a nosotros nos restaura, nos sana, y más que un evento, el arrepentimiento a veces es un proceso. Ese hijo pródigo para volver tardó varios días, ¿no? Pero llegó todo mugroso delante del Señor y el Padre le puso, ¿qué le puso? Le cambió el calzado, lo bañó, le puso una vestidura blanca. Y muchas veces volvemos de nuestros malos yerros, de nuestras malas decisiones, de haber tomado las cosas del pecado como muy a la ligera, muy bueno, esto no es tan malo, lo minimizo, total, ¿qué va a pasar si? No, Dios es un Dios celoso de sus hijos. Y cuesta, ¿no? Ese tornillo que se fue enganchando, cada vez más cuesta sacarlo. Y ese hijo pródigo tardó. Primer momento volvió en sí y después dijo regresaré y bueno, que un largo proceso a veces es que Dios vaya restaurando y sacando, pero hermano, en tu vida no podemos pensar, no tienes que pensar que es una opción la vida de santidad. No podemos pensar de esa forma y deshonrar el nombre de Dios, porque a veces con los labios podemos sí, con la boca honrarlo y decir y cantar pero la vida cristiana se vive en el día a día, en lo que hago, en donde estoy, con quién estoy, lo que digo, lo que pienso. Y el Señor es glorificado, porque viene pronto, porque el Señor quiere una iglesia santa, porque el Señor quiere seguir trabajando en nosotros y porque Él pagó un precio tan alto. Fue la sangre de su Hijo Cristo Jesús, ni más ni menos, el precio más alto. No fue oro, no fue plata, fue su sufrimiento por mí, por vos, por su iglesia amada. Entonces, eso nos tiene que movilizar. El precio que Él pagó no fue poca cosa. No había un precio más alto. Fue la vida de su propio Hijo. En sus planes, antes de la fundación del mundo, Dios veía que el hombre se perdía por sus pecados y Jesús dijo, voy a entregarme y voy a venir al mundo, voy a ir al mundo a salvar a los pecadores. Ese fue el plan de amor de Cristo por nosotros. Y Él sufrió en la cruz.
Y Él derramó su sangre por mí, por vos. Y Él ocupó el lugar que nosotros merecíamos. Entonces, es valorar, la vida de santidad es valorar lo que Cristo hizo. Es ser agradecido con lo que Cristo hizo. Es decir, Señor, acá está mi vida en santidad. La aparto, la dedico a vos, la consagro a vos. Esta es mi vida porque quiero agradecerte con mi vida, Señor. Mirarlo desde ese lado. La motivación es el amor de Dios por mí. No es otra cosa. Él me amó a mí tal cual era. Pensemos en eso. Oremos. Dios y Padre, nos ponemos en tus manos, Señor. Ayúdanos, Señor, en nuestro andar, Señor. En nuestro caminar, Señor, para que te honremos, Señor. Para que te demos el valor que tú tienes, Señor. Viviendo una vida digna, una vida que realmente ponga tu nombre en alto, Señor. Una vida que te glorifique, Señor. Y perdoná si muchas veces miramos hacia otro lado, nuestro corazón se endurece. Y se endurece por nuestra frialdad, por nuestro propio pecado. No es por otra cosa, Señor. A lo cual, Señor, te pedimos que restaures nuestra vida, Señor. Si estamos andando en caminos, si estamos andando en caminos oscuros, Señor, lejos tuyos, Señor. Míranos sinceramente, Señor, y restaura nuestra vida, Señor. Levanta nuestra vida, Señor, porque queremos agradarte desde el fondo de nuestro corazón. Señor, gracias. Gracias porque tu Espíritu mora en nosotros, porque nunca lo vas a sacar. Estamos sellados, Señor. Y ese Espíritu nos compunge, Señor, y nos muestra cómo estamos, Señor, delante tuyo. Ayúdanos, Señor, a vivir en santidad, a honrar tu precioso nombre con nuestra vida, Señor, a levantar tu nombre, Señor, a gozarnos en eso que tenemos en ti, todas esas bendiciones, esa herencia incorruptible, tu presencia que mora en nosotros. Señor, la fortaleza en medio de las pruebas. Señor, te tenemos a ti, Señor, una esperanza gloriosa. Gracias por tu iglesia, Señor. Gracias por mis hermanos. Gracias por tu palabra que nos ayuda, nos sostiene y nos levanta. En el momento de necesidad, Señor, tú nos hablas, nos guías y nos sostienes. Bendecimos tu nombre en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Hay plenitud de gozo.